Lectura patrística para el día 17 de diciembre. Textos propios para el tiempo de Adviento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De las cartas de San León Magno, Papa. De nada nos serviría afirmar que nuestro Señor, el Hijo de la Virgen María, es hombre verdadero y perfecto, si no creyésemos además que es hombre perteneciente a aquel linaje mencionado en el Evangelio. Mateo en efecto dice: genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y sigue el orden de su generación humana hasta llegar a José, con quien estaba desposada la madre del Señor. Lucas, en cambio, siguiendo un orden inverso, se remonta al origen del género humano, para mostrar que el primer Adán y el nuevo Adán tienen una misma naturaleza. El Hijo de Dios, en su omnipotencia, hubiera podido manifestarse para instruir y justificar a los hombres como se había manifestado a los patriarcas y profetas, es decir, bajo diversas apariencias humanas, como por ejemplo cuando entabló una lucha o mantuvo una conversación, o cuando no rechazó la hospitalidad que le ofrecían y tomó el alimento que le presentaban. Todas estas figuras eran como profecía y anuncio misterioso de aquel hombre que debía asumir de la descendencia de esos mismos patriarcas una verdadera naturaleza humana. Pero todas estas figuras no podían realizar aquel misterio de nuestra reconciliación prefijado antes de los tiempos, porque el Espíritu Santo no había descendido aún sobre la Virgen, ni el poder del Altísimo la había aún cubierto con su sombra. Solamente cuando la sabiduría eterna, edificándose una casa en el seno purísimo de la Virgen, se hizo hombre, pudo tener cumplimiento este admirable designio, y uniéndose la naturaleza humana y la divina en una sola persona, el Creador del tiempo nació en el tiempo, y aquel por quien fueron hechas todas las cosas empezó a contarse entre las criaturas. Pues si el nuevo hombre, sometido a una existencia semejante a la de la carne de pecado, no hubiera llevado sobre sí nuestros pecados, si el que es consustancial al Padre no se hubiera dignado ser consustancial a una madre, y si libre de todo pecado no hubiera unido así nuestra naturaleza, la cautividad humana continuaría sujeta al yugo del demonio. Y tampoco podríamos gloriarnos de la victoria del vencedor si ésta hubiera sido obtenida en una naturaleza distinta a la nuestra. El sacramento de la regeneración nos ha hecho partícipes de estos admirables misterios, por cuanto el mismo Espíritu, por cuya virtud fue Cristo engendrado, ha hecho que también nosotros volvamos a nacer con un nuevo nacimiento espiritual. Por eso el evangelista dice, refiriéndose a los creyentes: ellos traen su origen no de la sangre, ni del deseo carnal, ni de la voluntad del hombre, sino del mismo Dios. Responsorio. Mirad, la raíz de Jesé descenderá como salvación de los pueblos, y la buscarán los gentiles, y su nombre será glorioso. El Señor le dará el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob para siempre, y su nombre será glorioso. Oración. Señor Dios, creador y restaurador de la naturaleza humana, que quisiste que tu Hijo, la Palabra Eterna, se encarnara en el seno de la siempre Virgen María, atiende a nuestras súplicas y haz que tu Hijo unigénito, que ha tomado nuestra naturaleza humana, se digne hacernos partícipes de su naturaleza divina y nos transforme así plenamente en hijos tuyos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios.